¿Qué tal, amable auditorio? Buenas noches, bienvenidos a este capítulo 2 de Panorama Financiero, aquí en Telered, su casa. Y hoy, pues como habíamos comentado en el capítulo inaugural, vamos a seguir platicando un poco cómo se va desenvolviendo el tema del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, entre México, Estados Unidos y Canadá. Estamos en el año de revisión, más bien en el semestre de revisión, porque no va a durar todo el año, por fortuna. Y bueno, pues para esta noche platicarlo tenemos como invitado Estrella, el director del canal, de los programas, el ingeniero Carlos Sandoval, un gran amigo de muchísimos años, que además es un empresario que ha caminado sobre todo por la parte tanto del comercio exterior como el fortalecimiento del mercado interno y exterior, y orientado también a los temas del medio ambiente, de protección ecológica, etcétera, que me honra mucho en que nos acompañe aquí en el programa, pues un poco para platicar ambos sobre cómo vamos viendo la perspectiva del Tratado de Libre Comercio, se revisa y además se revisa con el presidente Trump, que es un experto negociador, duro, fuerte y pues bueno, además representa el país más fuerte de los tres. Por lo tanto, pues se está poniendo por interesante. Tocayo Carlos, bienvenido al programa y listos para platicar con relación al Carlos, tema, Temec. a- así es, pues muchísimas gracias por la invitación. Carlos, habíamos quedado con esa encomienda de la vez pasada. Sí, Obviamente, pues es tu programa, ahora sí vengo de invitado. Aquí en encantado. Telered muchas veces me toca a mí conducir, pero en pues soy un invitado tuyo y la verdad que interesante el tema del Tratado de Libre Comercio, esta renegociación, sobre todo con un negociador muy duro, como tú lo mencionas, que es el presidente Trump, y ya lo estamos viendo en todos los ámbitos, ¿no? Cómo le gusta apretar hasta lo último y cómo de alguna manera pues gana demasiados espacios con este tipo de negociación, ¿no? Pero bueno, pues, estamos a tus órdenes, un gusto saludar a todas nuestras amigas y amigos aquí en este Panorama Financiero, programón, ¿eh? Felicidades, Carlos. No, muchas gracias. No, pues nada, fíjense que un poco de los temas que es importante analizar para decontextualizar, pues este tratado, originalmente no existían los tratados de libre comercio. Realmente tienen más o menos como 30 años que comenzaron a ponerse en boga. Por ejemplo, Japón, que es la segunda, tercera potencia de comercio exterior a nivel mundial, no opera con tratados de libre comercio, no es su función, no los firma, no los hace, no opera. Curiosamente, con México sí tiene un tratado de libre comercio, específicamente que negoció el presidente Vicente Fox en su momento, y bueno, pues ahí está, pero no operan con eso, simplemente son acuerdos que se van dando. Pero el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, pues fue un hito. Nada más para darnos una idea, en aquel entonces, 1993-94, el comercio exterior de México con Estados Unidos era de 6.000 millones de dólares al año. Hoy son 600.000 millones de dólares de Qué barbaridad. mercadeo Estados Unidos-México. Tocayo, es impresionante como año con año Impresionante. se genera, ¿verdad? Pero además, para darnos otra idea, en cuanto a la parte terrestre, que es la mayor parte del volumen comercial que tenemos los dos países, somos frontera, son 250.000 camiones de carga todos los días pasando de domingo a domingo. 250.000 camiones pasan de ambos lados de la frontera, porque México también le compra muchas cosas a Estados Unidos. Y entonces, pues esto te hace una frontera espectacular, no solo desde el punto de vista del paso de personas, que también son 1 millón de pasos de personas al día, lo que ocurre en la frontera México-Estados Unidos. No existe una frontera, en mi opinión, con más movilidad que la de México-Estados Unidos. Hay otras fronteras muy conflictivas en Medio Oriente, evidentemente, pero esta es una Sí, frontera muy dinámica. Es 1 millón de cruces de personas fronterizos al día, perdón, en virtud pues, de que entran y salen. Hay muchos norteamericanos, tocayos, que vienen de Estados Unidos a México a trabajar, a tomarse un trago, que allá no se puede. Allá la edad para tomar una copa es de 21 años, en México es de así es. 18 o menos, si te dejan, si sacas tu INE ahí, del portal Santo Domingo, más chafa, pues puedes empezar a tomar desde los 16 años. En fin, aquí son más laxas, tanto Increíble.
las decisiones para beber alcohol o inclusive los medicamentos. Aquí la mayoría de los medicamentos en México se venden sin receta y en Estados Unidos es muy estricta la venta de medicamentos y forzosamente con receta. Entonces muchos ciudadanos norteamericanos o mexicanos que viven ya en Estados Unidos en la frontera pasan a surtirse de antibióticos, de distintos medicamentos a México y se regresan ese mismo día en la tarde. Igual mucha gente va a hacer el súper a Estados Unidos de la frontera o a veces a cargar gasolina. ¿Cuántas veces nos hemos visto los episodios de diferenciales de precios de gasolina como el que estamos viviendo ahorita o de Sí. escasez de un lado y otro? Y bueno, pues la gente del norte que nos ve sabe que cargan combustible del otro lado de la frontera. Pues esos cruces suman 1 millón diarios a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera que tenemos con ellos. Entonces, pues, de alguna manera es muy interesante los 250.000 vehículos, perdón, de carga, camiones de carga los que se dan. Y prácticamente estás haciendo un comercio de $1 millón por segundo. Es lo que te estás generando entre el comercio exterior de Estados Unidos y México. Bueno, pues todo esto se logró con la firma del famoso NAFTA o Tratado de Libre Comercio que firmó el innombrable Carlos Salinas de Gortari, el presidente Carlos Salinas de Gortari, en la época del mal llamado neoliberalismo, ¿no? Y se maneja mucho en México ideológicamente hablando del neoliberalismo. El neoliberalismo es un elemento que los gobiernos actuales que encabeza Morena, que se autodefinen como progresistas o socialistas, pues ubican el neoliberalismo como una forma pues, de tener anclada una cuestión ideológica y el golpeteo diario político contra algo malo que ocurrió en el pasado. Entonces, lo malo del pasado es el neoliberalismo, que es un muy mal concepto, no existe neoliberalismo, eso ya lo platicaremos en algún otro momento en el programa. No existe neoliberalismo, solo existe un liberalismo como tal, y México Así es. jamás ha sido neoliberal, ni siquiera en la época de la Reforma con Juárez había un liberalismo pleno como existe en otros países, típicamente Estados Unidos, y mucho menos lo vivimos en México con el presidente de la Madrid al presidente Peña Nieto. Se hizo un esfuerzo muy grande por liberalizar la economía a lo largo de esos 36 años, pero no alcanzamos, Tocayo, a crear una economía verdaderamente libre. Sí lo hicimos, por ejemplo, en los automóviles, Tocayo, recordarás cuando estábamos chavos, que no estamos tan grandes, que cuando había nada más autos, el azul chiclamino y el café, y querías comprar un automóvil nuevo usado, y tenías que estar sujeto a lo que hubiera en las agencias, porque realmente no había una variedad de vehículos, y además muy caros, y del color que la planta quería enviarte. Y además Y había los que dos, tres tuviera. marcas, ¿no? Las tres marcas americanas típicas, ¿no? Así es. General Motors, Ford, Chrysler, la marca japonesa que en aquel entonces era Datsun, ¿no? De la Nissan, y Volkswagen, que lleva muchísimos años con nosotros en México. No había más. Y hoy, pues sí se impulsó el liberalismo, por ejemplo, la industria automotriz se amplió mucho, Tocayo. Hoy tenemos miles, decenas de marcas de automóviles. Tú puedes configurar tu coche, escoger los rines, las llantas, el color, y prácticamente se hizo un mercado de autos espectacular gracias al proceso de libre mercado. Teníamos antes nada más una marca de café en México, teníamos una sola marca o proveedor de azúcar. Todas las bicicletas que se vendían en México, Tocayo, recordarás, eran una sola marca de Así bicicletas es. y que Así además es. era del gobierno. Correcto. Entonces, hoy, pues ya podemos tener acceso a todas las bicicletas habidas y por haber del mundo. Café hay de todas las marcas, azúcar de todo tipo, automóviles, pues muchísimas marcas. El mercado secundario derivado de eso, de los autos usados, o como dicen, no tocayo, los autos seminuevos, que ya me encanta ese concepto de mercadotecnia, ¿no? No tengo un Claro. carro usado, sino un seminuevo. Así es, ya Entonces, salió de la agencia y ya lo usaron un ratito y ahora me toca usarlo, ¿no? Exactamente. exactamente, correcto. Entonces, No, muy ya interesante.
Se va a dar entonces, sí hemos liberalizado la economía, pero desafortunadamente estos gobiernos del presidente, repito, Miguel de la Madrid, el presidente Peña Nieto, no alcanzaron realmente a liberar la economía como se espera. Tenemos digamos, oligopolios, por ejemplo, en telecomunicaciones. Así Tenemos es, tres cadenas de televisión abierta, dos durante muchos años, décadas, de Televisa y TV Azteca. A duras penas, pues el presidente Peña Nieto incorporó la nueva cadena de imagen como tercer jugador, pero realmente son muy pocas, tres para un país como el de nosotros. Tenemos monopolios en la industria petrolera con Pemex, tenemos también oligopolios en telecomunicaciones, ¿no? Pues, claro, la fuerza de Telcel en el mercado es apabullante, por ejemplo, ¿no? Eh, fíjense, de los bancos, México tiene 50 marcas de bancos en México distintas, pero solamente 5 tienen el 80% del mercado bancario en México, es los 5 increíble. grandes, ¿no? Y los otros 45, pues ahí se reparten el 20% del mercado. Entonces, pues la concentración de servicios financieros también es muy fuerte. En fin, en energía, el monopolio de CFE, que tú conoces muy bien toda la cuestión esta de energía. Así es, así es, Entonces, pues realmente no se liberalizó la economía, por lo tanto nunca fuimos liberales, para empezar. Y así es, neoliberales, pues ni siquiera existe. Pero bueno, dentro de ese proceso de apertura, México hace su tratado y con Canadá, Estados Unidos y México, y de ahí despegamos en comercio exterior, tocayo. Pero además, totalmente. luego, ¿verdad? Tenemos Cedillo, hizo el Tratado de Libre Comercio con Europa, y luego llegó el presidente Fox y hizo el suyo con Shanghái, Singapur y Japón. Correcto. Y luego posteriormente viene el presidente Calderón, creo que con Israel, Perú, etcétera. Tenemos a Chile Con también. Chile, Y claro. así, ya cuando llegó López Obrador y la presidenta Sheinbaum, no ha habido tratados de libre comercio nuevos. Y lo tocayo, ¿qué te parece? A ver, ¿qué nos puedes platicar de que curiosamente el gobierno socialista, progresista de Morena, con López Obrador y la presidenta Sheinbaum, se están agarrando hasta con las uñas del libre comercio y libre mercado con Estados Unidos? Qué paradójico, ¿no? No, claro, lo que pasa es que lo que tenemos, Carlos, y haciendo un poco de historia, que me gustaría también que nos platicaras o preguntarte más bien, es el tema que arrancamos todo esto con el GATT, ¿no? Esto lo arrancamos con el presidente de la Madrid, que él, Correcto. él- él, él se une al tema del GATT. Ahorita me platicarás o nos platicarás qué ha sido del GATT, si ya caducó o qué ha pasado, pero bueno, ese fueron los inicios, me acuerdo, con el presidente Miguel de la Madrid. Vamos arrancando, como tú dices, el crecimiento ha sido espectacular. Creo que la economía en México ha crecido muy, muy importantemente gracias al Tratado de Libre Comercio y la dependencia de él es vital. Yo creo que no podemos ver un México, vislumbrar un México sin esta relación comercial, tanto con Estados Unidos, que es nuestro socio comercial más importante, y obviamente Canadá, ¿no? Y lo que dices tú es muy importante. Creo que de alguna manera estos gobiernos pues no tienen de otra, Carlos, que hacer una buena negociación con el presidente Trump. Ya vimos cómo de alguna manera el presidente Trump, cuando no le parecen las cosas, pues amenaza luego con el tema de los aranceles, porque los aranceles sí nos pegan durísimo, obviamente para toda la industria es un golpe fuertísimo que hace que pues, el gobierno tenga que recular, tenga que moverse. El último episodio fue este tema de lo del petróleo hacia Cuba, que obviamente el presidente Trump dijo, oigan señores, si ustedes mandan petróleo a Cuba, pues vamos a empezar a aplicar aranceles. O sea, el arma de los aranceles creo que es un arma muy fuerte que utiliza Donald Trump y sí me ha llamado la atención en qué lugar está, es más que en qué lugar, en dónde estamos, qué posición traemos ahorita, porque las cosas no se ven fáciles, ¿no, Carlos? Yo creo que aquí estamos en una situación en la que no se va a dar como está, yo estoy casi seguro, y ahí tú nos dirás con tu expertise, pero yo creo que no se va a dar el Tratado de Libre Comercio en los términos que se tienen actualmente, no se va a dar. Sin embargo, pues hay varias posibilidades, ¿no? Y ahí me gustaría saber un poco, que de hecho quedamos un poquito con el auditorio, de que y Sí, pudiéramos hacer un análisis de cuáles pueden ser los escenarios, ¿no? O sea, ¿qué sí. piensas que puede pasar? Sí, fíjate que es muy importante. Mira, en cuanto a aquí les traía, más o menos estuvimos analizando las perspectivas con algunos analistas, le hablé a algunos Sí, encuestadores también interesantes, muy amigos interesante. mexicanos de casas encuestadoras grandes, hablé con sus Sí, directores, y por ejemplo, mira, a la probabilidad
de que el tratado quede como está, tres países, como se mantiene, que es que en la Todos, en la todos felices y contentos, ¿no? exactamente, que de por sí ahí nos hicieron una cepillada. Recordaremos cuando llegó el presidente Trump la primera vez, que Sí, se revisó el tratado y todos a moverse, se le cambió inclusive el nombre. Lo firmó Trump, lo firmó el presidente Peña Nieto. Hay que recordar sí, al auditorio que el presidente López Obrador no lo quiso firmar él. así es. Sí que lo firmó el presidente Peña Nieto el 30 de noviembre, unos horas antes de dejar el poder. Lo firmó él. López Obrador no quería poner su firma en él. Y bueno, pues hoy vivimos de ese. Ahí Claro, quedamos todavía con algunas cuestiones, ya nos golpearon fundamentalmente en reglas de origen, que significa que pidieron, por ejemplo, Trump obligó a que por los componentes de los automóviles, que es lo más fuerte el Tratado de Comercio, lo más potente, es la sí, industria automotriz. Entonces, totalmente, ahí el presidente totalmente. Trump dijo, necesito que hagan más cosas del automóvil, se hagan en Estados Unidos. Y lo que sobre, que se haga en Norteamérica. Prácticamente ya no quiero, Sí, no hay ninguna pieza de automóviles que no sea de los tres países y de preferencia a México. ¿Cómo le dio la vuelta a Estados Unidos? ¿Cómo le dio la vuelta? Por ejemplo, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Por lo menos el 25% del automóvil tiene que ser manufacturado en países donde el salario mínimo sea de $17 la hora a $22 la hora, o sea, Estados Unidos. Entonces, exactamente, sí. salario especializado para la industria automotriz me refiero, ¿no? Entonces, pues ahí automáticamente pues la regla se cumplía solo allá. Entonces tuvieron que irse algunas partes de la producción para allá. Lo mismo en industria aeroespacial, etcétera. Ya más o menos habíamos hecho en México, más allá que las alfombras de los Boeing, pues ya habíamos empezado a hacer otras cosas, Algunas, ¿no? algunas piezas, ¿no? Otras Alguna, piezas ahí cuando menos, ¿no? exacto. Y pues esa parte también empezó a moverse. Bueno, de que ese tratado se quede como está, estamos más o menos pensando que las encuestas dicen que hay cero posibilidades, no existe posibilidad Estoy de alguna acuerdo. de que se quede como Totalmente está, coincido ¿verdad? con esas encuestas. Es cero Esas por ciento. no hay manera. No hay posibilidad. Sí, Y el 20% dice que se va a mantener el tratado de los tres países con cambios. Pero fíjate, es el 20%, nada más no, ok, sí, ya nos vamos a seguir los tres con algunos cambios. es Ese muy le da, optimista, ¿no? ¿No, ¿mande? no, Carlos? Sí, Es muy muy optimista. optimista, sí, Muy sería optimista el por lo escenario como están las optimista. cosas, ¿no? Ajá. Exacto, porque algunos cambios, como hemos visto la política del presidente Trump de replantear el comercio internacional y el comercio global, no hay manera de que pocos cambios no los veo así. Y sin embargo, fíjate, le dan el 55% de probabilidades a que se queden acuerdos bilaterales, que Exacto. ya no se mantengan los tres países unidos, sino que Estados Unidos tenga su propio tratado con Canadá y aparte su tratado con México. Habría que entonces esperar que México tuviera su tratado con Canadá, Canadá con México, porque parece ser que la integración Canadá-México, pues para al menos los dos jefes de Estado siempre hablan de que es muy buena, de que sí se Sí, necesitan y todo. A veces me queda un poquito la duda, porque más bien como que parecería apretar a Estados Unidos, ¿no? Decir, bueno, los dos socios, Canadá y México, nos sí, podemos ir por sí. nuestro lado, etcétera, pero pues eso, y es difícil irte por tu lado cuando tienes que pasar por Estados Unidos, ¿no? Entonces, No, imagínate nada claro, más, muy difícil. a ver, ok, todo camión que entre a Estados Unidos para que pase hacia Canadá les va a costar sangre, ¿no? Y por barco, por avión, en fin, sería muy complicado. Entonces, sí es posible que permanezcan las cuestiones de libre comercio, pero Estados Unidos opte Bilaterales, por separarse, bilaterales. sí, A mí por se me hace muy separarse. lógico, Sí, Carlos, que de alguna manera sean este tipo de tratados. Yo creo que es lo que más, a lo que más tiende estas negociaciones, porque sí, ya vemos el tema de que Canadá y Estados Unidos traen ahí alguna rencilla ahí fuerte, nos afectaría a nosotros. Entonces, yo también siento que este tratado trilateral lo veo ya complejo que se realice. Yo también, si me preguntaras a mí, sí, yo voy totalmente con el tema bilateral, ¿eh? Yo creo que por ahí va. sí, Y debes de tener algún porcentaje también que dice que no se va a hacer nada, ¿no? sí, Que sí, más sí, bien se correcto. elimina, ¿no? Exacto. Y fíjate que eso es importante porque a Canadá le costó la salida de Trudeau cuando llegó Trump. Era Sí, tan las diferencias entre ambos en lo personal que Trudeau se tuvo que ir. Y pusieron a uno
digamos, del mismo partido que Trudeau, pero ha resultado también bastante complicado esta idea de irse con China y firmar un acuerdo de libre comercio con China, pues fue Totalmente. un bluff demasiado caro que se Sí, tuvo que retractar el premier canadiense de manera muy, muy rápida. El presidente Trump dijo sus palabras, es China se va a devorar a Canadá y ni siquiera se van a dar cuenta, ¿no? Entonces, bueno, exactamente. pues ya se canceló esa posibilidad y tenemos también un porcentaje muy interesante del 23% dicen que va a haber acuerdos, pero bilaterales, pero arancelarios, no de libre comercio. ¿Qué diferencia entre el libre comercio y arancelario? Bueno, es que el de libre comercio fundamentalmente no hay aranceles. Hay aranceles en algunos muy específicos casos y Sí. esos aranceles son que te dicen, bueno, este arancel se va a mantener los próximos 5 años y al quinto año se quita. Este Ok, arancel se va a ok, ok. mantener 10 años y se va a bajar a la mitad a los 10 años y en los siguientes 5 se quita. En fin, es una manera de ir gradualmente abriendo ciertas industrias para proteger a cada uno de los tres países. Porque si mañana México dice, no sé, va a haber arancel cero en tal cosa, Estados Unidos te pasa por encima, ¿no? Entonces, Sí, era claro. una manera como decir, sí vamos a abrir este segmento de la economía del comercio, pero poco a poco, de manera gradual. Ese es el libre comercio. El acuerdo de aranceles es no, a ver, todo trae arancel, 1%, 5, 6, 7. Ya no estamos sobre la idea de comerciar libremente, sino estamos bajo la idea de integrarnos con impuestos respectivos en ciertas cosas en donde tú me vas a cobrar o yo te voy a cobrar, dependiendo cómo se vaya haciendo, digamos, la ecuación. Eso lo haría muy complejo el comercio exterior entre México y Estados Unidos, pero se adaptan. Ahora, obviamente, los agentes aduanales de ambos países se han de arrancar los pelos, nada más de saber hoy qué fracción le aplico a cada cosa. Claro, Pues tú, claro. tú, tú lo sabes, has estado en el sector exportador y además conoces la producción de las cosas y sabes que son fracciones, a veces una pieza o un bien Tiene tiene muchas fracciones. muchas piezas, fracciones y hay que irla tasando una por una, ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, y tú, Carlos, como gran analista y conocedor del tema, ¿por cuál de estas te vas que crees que vaya a pasar? ¿Por dónde Yo crees creo que, que que vayamos a aterrizar? nos vamos a ir por digamos, mixto son bilaterales, no Sí, creo que se quede trilateral, y va a ser correcto. un híbrido entre arancelario y bilateral, para que no me estés amenazando por aranceles cada 5 minutos, que lo va a seguir haciendo Trump. Ya de una vez sabemos que esto se quedan los aranceles sí o sí siempre. Ya no voy a poder tener el cero arancel que tuve durante 32 años que duró el Tratado de Libre Comercio, sino ya va a haber unas áreas de libre comercio como tal y ya otras en las que definitivamente Estados Unidos nos va a marcar la existencia de aranceles que no, para su visión económica, no hay manera de que los quite, No, porque Carlos, pues pues así impresionante. pienso. Sí, 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 No, pues yo son creo que declaraciones muy fuertes, de un muy, especialista muy, como tú, Carlos, pero yo, yo, muy yo sí fuerte. las veo Sí, también, ¿eh? sí, Yo, sí, yo por sí, ahí también las veo que no va a estar nada fácil y nada por ahí nos fácil. vamos a tener que ir, ¿no? Sí, ya se acabó, tocayo, los 32 años de bonanza de Sí, los dos países, hay que decirlo, de Estados Unidos con México con Estados Unidos. eh, ya hoy no, ya ahorita se va a tener que perfeccionar ahí las tarifas, etcétera, porque Estados Unidos sí está muy, muy comprometido. Tengo el 4% piensa que no va a haber tratado, que ya se acabó y que así nos la vamos a llevar. America First. Pero hay un tema que es muy importante señalar. Estaba yo leyendo, lo comentábamos en la edición pasada, que el secretario de Comercio en Davos, Suiza, de Estados Unidos, dijo, se acabó esta idea de la globalización, se acabó. Esto de salir a buscar la mano de obra barata a todo el mundo y sacar toda la manufactura sí, norteamericana al exterior, sí le acabó costando muy caro a Estados Unidos. ¿En qué sentido? Sí se benefició, no hay ninguna duda. La economía mundial se benefició. Yo no digo que el libre comercio fue malo para nada, pero lo que sí está pasando es que Estados Unidos empezó a sacar su producción y una cosa es que saques la producción de las Barbies, de las sí, muñecas que se hagan en China, y otra cosa es que saques la producción de microcomponentes, de componentes para la industria de la defensa, para la industria claro. espacial, para la industria médica.
Sí, Otra cosa es que saques la producción de medicamentos. Y yo creo que un golpe muy fuerte fue el COVID, cuando se dieron cuenta que el abasto de medicinas tenía que venir de la India, donde no tienes control que estás al otro lado, o de China, o de otros países asiáticos, en lo que las medicinas, pues realmente no tenías mucho control de eso. Yo ahí veía una gran oportunidad para México. México tiene una industria farmacéutica muy importante. buena, muy importante, que de alguna manera podía haber sido decir, hoy haz las medicinas en México. Sé que no te está gustando en China y la India, pero que te guste México. Estamos en el Claro, mismo uso horario, nos conocemos, tenemos 32 años mercadeando libremente, puedes tener mejor control del medicamento y de las moléculas y todo el proceso en México. Ojalá se haga. Ahí los gobiernos de México del COVID, del López Obrador y la presidenta Sheinbaum tenían que haberse puesto las pilas de volada y decir, oye, pues las medicinas hazlas acá, los electrodomésticos hazlos por aquí, sí, muchas cosas. Pero bueno, no se ha hecho, no se hizo, ojalá algún día se haga, porque son oportunidades que se pierden, tocayo. Pero en estas declaraciones del secretario de Comercio fue muy claro en decir, eso de buscar mano de obra barata afuera se acabó. Eso de buscar beneficiar a las empresas con menores costos para que a la vez las empresas ganen más y el ciudadano tengamos un producto más barato, que esa fue la lógica. A ver, sí, ¿quién es el gran ganador de esto? Son dos, tocayo. El consumidor, que obtiene la Barbie más barata, sí, ¿verdad? Y también la empresa, Mattel, que gana un chorro de lana porque sus ventas se multiplican sí, y sus globales. costos son muy bajos de producción. El problema es que en la visión de Trump y de su equipo de gobierno, eso costó empleos. Y pero yo creo que más que el empleo lo dicen mucho por la cuestión de los votos, pero Sí, sí le costó mucha soberanía y control de muchas cosas específicas. No, tocayo, no puedes decir que los microchips y los microcomponentes los inventó Estados Unidos y el 70 y tantos % de su producción se hace en Taiwán, exactamente. que si bien está independiente de China, maestro, pues es una islita así, Sí, con 20 portaaviones chinos de un lado y 20 portaaviones norteamericanos del otro lado. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo yo invento una cosa y resulta que ahora la produce otro lado en donde no tengo tanto control, ¿no? Creo que así ese es. argumento desde ese punto de vista fue válido de lo que ellos piensan. El hecho es que están recomponiendo la globalización, ya fue, y ahora asistimos a regionalizar secciones. Yo veo, por ejemplo, Europa que va a tener que seguir a ver cómo les va. Yo veo que se puede componer, tocayo, lo que es Asia y Europa. Asia me refiero a China, Europa me refiero a Rusia, y en donde puede haberse una zona como euroasiática, en Claro, donde, o como se han querido llamar ellos, como los BRICS. Pero vamos a decir, bueno, ¿qué puede pasar si la India, China, Rusia, Corea del Norte, Venezuela ya no, ya no está invitada a esa, ya no la van a dejar ir a esa fiesta, pero a lo mejor Brasil, etcétera, hicieran ellos su propia región comercial y la región de Norteamérica, en donde pues, tenemos que tomarnos la foto, tenemos que seguir pegados ahí al vecino rico y a ver qué puede sacar. Eso pudiera darse hacia adelante, una cuestión regional. Lo que sí es que va a cambiar enormemente. Trump, capítulo 1, llegó con la visión del Tratado de Libre Comercio, recordarás, no se había revisado en veintitantos años. sí, Nadie había abierto vamos, el debate, llegó y le dijo, se abre y se renegoció, se cambió de nombre, etcétera. Hoy viene él mucho más puesto en ese sentido y yo lo que también percibí para comentarlo con el auditorio finalmente es que el gobierno de Estados Unidos, primero, su premisa fundamental es que se acabó la globalización y todo va de vuelta a Estados Unidos en su producción, desarrollo tecnológico, inventos, todo, patentes, todo lo que sea, van para la casa. Y fundamentalmente la negociación va a estar versada. Aquí lo he tomado de declaraciones del presidente Trump, del secretario de Tesoro de Estados Unidos y de Comercio, es sí, fundamentalmente que va a haber extremadamente más reglas de origen más estrictas. claro. Sí, 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 Y esto es lógico. lo mismo.
¿verdad? Claro, sí. Fíjate que tuve la oportunidad de ver la entrevista ahorita con el presidente Petro, que está en Sí, Washington, y fíjate que yo traigo una teoría que a ver si lo podemos platicar en algún otro programa que me invites, Tocayo, gracias, encantado. que es el tema de que yo creo que Estados Unidos está viendo este tema como un mercado global de América. Él empieza a controlar algunos países, obviamente Venezuela, pues de Venezuela va a empezar a comprar cosas, aparte del petróleo, va a empezar a comprarle algunos productos agropecuarios. Ujú. Igual, por lo que oí en la entrevista del presidente Petro, es que también hay mucho interés en algunos productos también colombianos y en fin, yo creo que esa va a ser un poco la jugada y Sí, obviamente es lógico porque Trump no le gusta depender de uno solo, entonces no va a depender nada más de México o de Canadá, ¿eh? Creo que sí, por ahí yo pienso que por ahí va la sí. jugada de tener a estos países que los puedan proveer de diferentes cosas. México no será el exclusivo, así que no va a ser la única novia, Y ya se para el acabó, sí, presidente Trump ya se terminó y sí, ahí van a estar tratando de hacer esa integración de América, ¿no? Así por ahí yo sí. la veo, Y Carlos. esa tenía que ser, tocayo, hasta que Estados Unidos dijera. Exacto. Por más que si ellos no decían, no iba a entrar Colombia, no iba a entrar Venezuela, no iban a entrar nada, hubo un esfuerzo en su momento en el sector textil para incorporar a Centroamérica un poco por ahí, darles una alivianada, pero si no encuentras quien te compre y quien te pague en dólares, no hay manera de que el Exacto. comercio exterior de estos países avance, ¿no? Totalmente. Y bueno, te decía, reglas más origen estrictas, quiere además mucho más colaboración con México y Canadá con relación a los minerales críticos, estos Sí. famosos que están por todo el mundo, que es de Tierras donde raras, ¿no? Las tierras tierras raras. raras, que el mundo depende de todo eso, bueno, pues quiere Sí. mucha mayor cooperación. Cooperación en términos de Trump es que le entreguemos litio, Oye, el plata, litio, tenemos una gran cantidad de litio, obsidiana y no sí, de sé qué todo. tanto, lo que hacían los de Ofrendas, ofrendas. Teotihuacán, ténganse para acá, algo vamos a Claro, encontrar con la gracias. obsidiana y con lo que hacían ahí las comunidades ancestrales en México, pues esos vengan para acá a ver qué Exacto. utilidad le damos, ¿no? Y fundamentalmente quiere una alineación estrecha con la política comercial de Estados Unidos, que quiere Sí. decir no China, No no Rusia. la India, no Asia. Si te fijas, esto que te estoy comentando, declaraciones textuales del secretario de Comercio, es control de Estados Unidos. Ya Sí, no es, sí, ya no es sociedad, tocayo, sí, es sí, sí. controlo. Reglas de Finger más estrictas, pues es Estados Unidos. Minerales críticos, colaboraciones que los quieren ellos. Y Claro. alineación con la política exterior de comercio exterior de Estados Unidos es alíñense conmigo y con mi boleto que traigo con Europa y con China. Entonces, pues así es como nos depara, Muy tocayo, interesante, el muy resto del interesante año. análisis. Y Así lo es. vamos a seguir comentando conforme vayan avanzando. Ya tenemos a alguien que nos va a acompañar en la siguiente sesión, tocayo, también para que platique cómo él participó en la negociación de los dos tratados, para que nos Interesante. platique su experiencia y cómo lo está viendo. Y bueno, pues, amable auditorio, pues básicamente es un poco por ahí, tocayo. No nos movamos de nuestros asientos, el programa sigue bueno en sus próximos capítulos, pero es la cuestión del TEMEC para México es fundamental. De eso estamos viviendo. La economía de México no está viviendo de otra cosa que no sea del TEMEC, firmado por los gobiernos neoliberales, curiosamente. Pues eso es lo que está Así dando es. resultado, ¿no? Así es. Pues, No, pues aquí pues increíble. Muy buen análisis. nos Muchas despedimos, gracias. tocayo, y bueno, pues hasta la próxima, querido auditorio. Gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de Panorama Financiero. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otros temas económico-financieros. Muchas gracias, gracias, tocayo, por No, pues muchas acompañarnos. gracias, Carlos. Gracias por la invitación y aquí estaremos cuando tú nos solicites, aquí estaremos acompañándote y obviamente Panorama Financiero, programón. La verdad, Muchas muchas gracias. gracias a ti y a todos nuestros amigas y amigos que nos vieron el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.